Bien muchachos, ¿cómo están? Saludándolos también en esta oportunidad. Vamos a desarrollar eh, un ejemplo acerca de los elementos de la función cuadrática. Sin antes mencionarle y darle la bienvenida también al curso, ¿no?, de Matemática 1, donde ya hemos visto en la plataforma la forma algebraica, los coeficientes de la función cuadrática, la evaluación de la función cuadrática, la representación gráfica, y vamos a también focalizarnos en el tema de la orientación, que lo podemos observar en la plataforma, y vamos a ver un ejemplo de los elementos de la parábola. Bueno, sabemos la competencia, ya le hemos mencionado anteriormente que resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, y la meta de aprendizaje, donde expresas con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con lenguaje algebraico la comprensión sobre las intersecciones con los ejes de una función cuadrática. Bien, vamos a ver el ejemplo. Vamos a encontrar todos los elementos estudiados de la siguiente función cuadrática. F de x, x al cuadrado menos 2x más 3, donde a igual a 1, mayor que 0. Vamos a ver el eje de simetría, vamos a calcular el vértice de la función, el intersecto o valor de intersección con el eje y, y los ceros o valores de intersección con el eje x. ¿Ya? Vamos a darle solución primero al eje de simetría. Ahí está la función cuadrática, x al cuadrado menos 2x menos 3. Primero reconocemos los valores que son los coeficientes de la función cuadrática, muy conocido ya en el tema anterior trabajado, ¿no? A vale 1, que es el coeficiente del término cuadrático, un x al cuadrado. B vale menos 2, que es menos 2x, es el coeficiente del término lineal. Y C vale menos 3, que es el término independiente. Calculamos las coordenadas del punto de vértice haciendo el uso de la valoración de la expresión algebraica, o sea, la formulita. ¿Cómo calculo el eje de simetría, que es una recta? X igual, siempre va a ser de esta manera, menos b sobre 2a. Conociendo los coeficientes b y a, solamente reemplazar menos 2, ahí está, el b vale menos 2, menos 2 se da 2, y 2 por a es 2 por 1, 2. 2 entre 2, 1. Quiere decir que x igual a 1. Entonces, ¿cómo graficamos esa recta? Vamos al x igual a 1 en el plano cartesiano, ahí está, el 1 en el eje horizontal, en x, en el eje de las abscisas, x igual a 1, y trazamos, ¿no?, una línea punteada hacia arriba y hacia abajo en forma vertical. Ya, esa recta es el eje de simetría, que en este caso es x igual a 1. Esa recta, ¿qué te permite? Que tanto por la izquierda y por la derecha se vea reflejada la gráfica, como si fuera un espejo, ¿no? Por la izquierda tiende a subir hacia la izquierda, de abajo hacia arriba, y por la derecha también tiende a subir de abajo hacia arriba. Entonces vemos reflejado que a raíz de esa recta x igual a 1, podemos decir que es una simetría lo que se observa en la figura, en la parábola, ¿ya? Y así calculamos el eje de simetría, que en este caso sería x igual a 1. Siempre el eje de simetría va a ser calculada de esa manera, ¿no?, con x igual, ¿ya? Muy bien. Entonces pasemos ahora a encontrar el vértice. Claro, en el anterior lo menciona, pero ahora lo vamos a hallar. Primer paso, vamos a hallar los coeficientes a, b y c, que ya sabemos. A vale 1, un x al cuadrado, b vale menos 2, c vale menos 3. Determinamos las coordenadas del punto del vértice. ¿Cómo se calcula el vértice? X, y. Ese x va a ser menos b sobre 2a, que ya lo hemos hallado anteriormente. Menos b sobre 2a. ¿Cuánto vale? 1 nos salió, ¿no? Entonces acá lo hacemos de nuevo. Menos b sobre 2a, menos 2 sobre 2 por 1, 2 entre 2, 1. Por lo tanto, x igual a 1. Lo que hicimos en el anterior paso para hallar el eje de simetría. Entonces, como acá dice que y va a ser el f de menos b sobre 2a, o sea, va a ser la función evaluada en ese valor que te da 1. F de menos b sobre 2a es f de 1, porque menos b entre 2a te salió 1. O sea, vamos a evaluar f en 1. Entonces reemplazamos, donde veamos x, lo colocamos por el número 1. 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3, que es la función original. 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. Todo eso te sale menos 4. Quiere decir que y vale menos 4. Entonces el par ordenado sería x vale 1 y y vale menos 4. Y esas son las coordenadas del vértice, ¿no? 1 menos 4. Y ahí podemos observar en la gráfica. X vale 1 en el eje de las abscisas
y y vale menos 4 en el eje de las ordenadas, o el eje vertical, ahí está. Y por ahí se traza obviamente el eje de simetría, ¿no? Que lo comprobamos en lo anterior. Muy bien. Entonces ya sabemos el eje de simetría, el vértice. Ahora vamos a hallar el intersecto o valor de intersección con el eje Y. ¿Cómo saber en qué punto o en qué coordenada corta la función o la función cuadrática al eje Y? Por ejemplo, acá, si observamos la gráfica del vértice del elemento anterior que calculamos, acá, ¿dónde cortaría la función cuadrática en el eje Y, que es el eje vertical o el eje de ordenadas? En menos 3, ¿no? Acá observamos el punto menos 3. Ya, profe, pero ¿cómo lo calculamos? Siempre para hallar la intersección con el eje Y, es una propiedad, siempre vamos a colocar x igual a 0. O sea, si evaluamos x en 0, te va a salir la intersección en el eje Y. A ver, evalúa, ¿cuál era la función original? ¿Recuerdas? X al cuadrado menos 2x más 3. Entonces, 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3. Todo el 0 se elimina y te queda menos 3. Profe, quiere decir que en menos 3, en el punto menos 3, en el Y igual a menos 3, es el punto de intersección con ese eje. Porque acá está el par ordenado, ¿no? X vale 0 y Y vale menos 3. O sea, el par ordenado 0 menos 3. ¿Ya? Eso lo vamos a ubicar. Y acá lo podemos observar, ¿no? Acá está la intersección en el eje Y. En el 0 en X, o sea, no se movió ni a la izquierda ni a la derecha, pero en Y ha bajado 3 unidades, menos 3. Y luego, ¿cómo hallamos la intersección con el eje X? Cuando quiero hallar los ceros o valores de la intersección con el eje X, ¿dónde cortarían? Siempre la ecuación, la función cuadrática la vas a igualar a 0. Cuando lo iguales a 0 se forma una ecuación cuadrática que ya hemos estudiado la semana anterior, y por fórmula general acá a vale 1, b vale menos 2, c vale menos 3. Hallando las raíces o soluciones por fórmula general te va a salir una raíz 3 y una raíz menos 1. Quiere decir que cuando x vale 3, el y vale 0, porque hemos igualado a 0. Recuerda que la función se iguala a y valdría 0 en este caso, 3,0. Y si el x vale menos 1, el y también es 0 porque lo hemos igualado a 0. Entonces los pares ordenados serían 3,0 y menos 1,0. Y ahí lo podemos observar, ¿no? 3,0, o sea, 3 en x y 0 en y menos 1,0. Menos 1 en x y 0 en y. Y ahí está, la intersección en el eje x tiene dos intersecciones, ¿no? ¿Por qué tiene dos intersecciones? Porque la discriminante acá es positiva, te sale 16. Eso también hay que recordar, ¿ya? Muy bien, entonces hemos hallado la intersección en el eje X y la intersección en el eje Y, los pares ordenados. Y por acá también tenemos el gráfico de la función cuadrática utilizando Alexia. ¿No? GeoGebra. Entonces con GeoGebra nosotros podemos verificar que es la misma gráfica que hemos venido trabajando. También podemos utilizar la GeoGebra para comprobar la gráfica. Muy bien, muchachos, eso sería todo con respecto a los elementos de la función cuadrática. Muchas gracias.